Que se solidariza con quien les habla y dice, ¿cómo no vas a poder hablar de la mejor banda de la historia? Martín González Rosada es director de la maestría en econometría de la Universidad Torcuato Di Tella. Martín González Rosada, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla te saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, Martín, se conoció el nuevo índice de pobreza en la Argentina. ¿Qué significa el 38,1? Bueno, lo que significa básicamente es que la pobreza durante el 2024 fue bajando continuamente trimestre a trimestre y ese 38,1 del segundo semestre son casi 15 puntos porcentuales menor a la pobreza del 52,9 que había en el primer semestre del año. ¿Mm? El 38,1% es un promedio de los últimos dos trimestres del año, del tercer y el cuarto trimestre del año, y sabemos que por las bases de datos que publicó el INDEC, en el tercer trimestre la tasa de pobreza fue de alrededor de 38,3%, lo que implica que ya en el cuarto trimestre del año pasado estábamos por debajo del 38%. Sí, de hecho hoy hay un tuit del presidente Javier Milei que repostea otro mensaje en el que habla que hoy la pobreza sería del 34. Hay que ver cuándo sea la próxima medición, pero si sigue descendiendo la inflación o por lo menos se mantiene estable en los 2 puntos, suponemos Ese que... 34, que es 34,8,9 es mi dato Ah, bueno, del ahí está, ahí semestre, está. del semestre que termina en febrero del 2025. Y, y- Digamos, está ahora alrededor del 35%. Bien, bien. Y esto, Martín González Rosada, ¿esto irá en descenso según lo que indique la inflación? ¿Cómo es la relación de la inflación con la pobreza? Para que la gente lo Bueno, entienda bien. la inflación que está relacionada con la pobreza es la inflación de la canasta básica total. La canasta básica total, que es el umbral con el cual uno compara los ingresos de los hogares para determinar qué hogares están por debajo de la línea de pobreza y qué hogares están por encima de la línea de pobreza, vino disminuyendo el aumento que hubo durante el 2024, pasando en un primer trimestre la canasta aumentaba en el orden del 15-16% y en el último trimestre aumentaba el 2%. ¿Mm? Entonces, esa caída en el ritmo o la desaceleración del aumento en la canasta básica hizo que los ingresos medidos con respecto a esa canasta se recuperaran y eso hizo que la pobreza bajara. ¿Mm? Ahora, lo que está sucediendo en este primer trimestre es que esa desaceleración se ha detenido y la canasta básica total está alrededor del 2%, es decir, está creciendo alrededor del 2%, que es el mismo ritmo que tenía en el último trimestre del año pasado, y entonces lo que uno espera es que la pobreza no tenga la caída que tuvo durante el año pasado, sino que se mantenga estable, por lo menos durante el primer trimestre de este año. Mm. Es muy interesante lo que está contando Martín González Rosada sobre la pobreza en la Argentina. Ahora, recién hablábamos también con un candidato de la izquierda y otros candidatos del kirchnerismo dicen algo similar. Yo no siento, el razonamiento sería así, yo no siento, veo en la calle que hay más gente en situación de marginalidad, vemos más pobres y por lo tanto es un dibujo, está mal medida la pobreza. Usted, como director de la maestría en economía, ¿qué le contestaría a ese razonamiento? ¿Está mal medida la pobreza en la Argentina? La pobreza se mide siempre de la misma manera. Si está mal medida hoy, está mal medida ayer, está mal medida el año pasado, está mal medida en el 2016. La metodología del cálculo de la pobreza no ha cambiado, de forma tal de que las expresiones que reflejan, digamos, eh,
casos particulares de yo observo tal cosa, yo observo tal otra, no tienen que ver con una tasa de pobreza que se basa en los gastos de una población de referencia que representa, ¿sí?, a los hogares que viven en las áreas urbanas de Argentina. ¿Qué tal, Martín? Agustina Girón te saluda, buen día. Buen día. Se está hablando, bueno, obviamente mucho de la incidencia de este segundo semestre. ¿Cuáles son las proyecciones, ¿no?, que ustedes hacen, si es que es posible hacerlo? Por eso pregunto, no sé si técnicamente eso es posible, pero ¿qué proyecciones se pueden tener en función de los números que hay de la economía actual para por lo menos el próximo trimestre? Bueno, el dato que retuiteó el presidente es una proyección, porque todavía no terminó o acaba de terminar el primer trimestre. Claro. Y la explicación que di antes, el hecho de que la desaceleración de las uvas de la canasta básica total se ha detenido, indica que la pobreza del primer trimestre va a estar en el orden de el último trimestre del año pasado, 36-37%, y el segundo trimestre, digamos, depende básicamente de qué es lo que ocurra con la situación cambiaria en Argentina, claro, dependiendo de si en el acuerdo que se está por firmar con el Fondo Monetario hay alguna condicionalidad, claro, para cambiar la política cambiaria o no. Digamos, eso ya ahí es más difícil de pronosticar, pero uno esperaría que la tasa de pobreza del primer trimestre esté alrededor del 35%. Claro, y la proyección al semestre, si la cuestión cambiaria acompaña, sí, podría también ir en tendencia a la baja. Exactamente. Bien. Martín González Rosada, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Director de la Maestría en Economía de la UTDT, Martín González Rosada. Recién comentamos que Larreta le contestó a Mauricio Macri después de su aparición en tele en La Nación.